procurador Pablo Menacho, que esta noche está con nosotros en No Mentirás. Escuchemos a la gente. ¿Sabe algo la gente del caso? Nosotros fuimos a las calles y les preguntamos. Pregunta abierta, mire. ¿Puede decirme usted en qué consiste el caso Quiborax? No tengo conocimiento acerca de ese caso, de verdad. No tengo información del tema. Exactamente, bueno, ese tema, la verdad que aquel entonces Carlos Mesa era presidente y se lo está acusando por un decreto supremo que al parecer están las autoridades, están los abogados de la Procuraduría, van a ver, el Ministerio Público también está investigando, ahí se va a ver el grado de responsabilidad, si tiene o no tiene un grado de responsabilidad Carlos Mesa por el caso Quiborax. ¿Sabe quiénes pueden ser los posibles responsables del daño al Estado? Pero al parecer hay indicios tanto de los abogados de aquel entonces de la Procuraduría, que al parecer había un acuerdo, un negociado con la empresa Quiborax chilena, pues, ¿no? Entre abogados prácticamente pareciera que ha sido un acuerdo. En esa pregunta no puedo responder, porque no ando mucho tiempo en la tele. Sí, creo que ha sido un contrato mal gestionado según la prensa, pero el caso mismo no sé cómo está. ¿Sabe quiénes pueden ser los posibles responsables del daño al Estado? Yo creo quienes han manejado el caso, ¿no? O sea, que los que han manejado la documentación, quienes han manejado, diremos, esos contratos, quienes en su debido tiempo han estado involucrados en todo en el contrato de esas empresas y de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que son ellos los responsables que no han hecho un buen manejo, ¿no? En su debida oportunidad. No estoy muy al tanto. No, la verdad no tengo no estoy informado, digamos, al respecto. Mire, no sabría decirle de ese temita, no tengo mucho conocimiento. Si no me equivoco es porque han expulsado a esa empresa sin un motivo justificable. ¿Sabe quiénes pueden ser los posibles responsables del daño al Estado? Las personas que firmaron la disolución del contrato. Tengo entendido que es el caso de una empresa donde están involucrados personajes políticos como Carlos Mesa, y que el gobierno tiene una deuda, ¿no?, con esa empresa. Eso. ¿Sabe quiénes pueden ser los posibles responsables del daño al Estado? Bueno, si diría algún responsable sería especular, así que no podría decir quién serían responsables. Mire, en realidad ese caso yo creo que es nomás para anularle la política, para que él no siga en ideas de candidatear, ¿no? Yo pienso eso. ¿Sabe quiénes pueden ser los posibles responsables del daño al Estado? Yo creo que más que nadie que los ministros, ¿no? Es más que cualquier otro daño que puedan causar. Procurador Pablo Menacho, ¿cómo fue el nivel de información de la gente? Bueno, es un caso evidentemente complejo y sumamente técnico, ¿no? Y justamente por eso venimos aquí, para poder explicar con mayor sencillez, con mayor simpleza, para que la gente pueda entender qué es lo que realmente estamos discutiendo aquí. Explique, por favor, didácticamente, porque quedo inquieto con lo poco que conoce la gente del caso. Adelante, por favor. A ver, ¿qué es lo que genera la controversia y bajo qué normas el Estado boliviano ha actuado? La controversia se genera el año 2004, el 23 de junio del año 2004, cuando el expresidente Mesa emite un decreto supremo ilegal mediante el cual expropia unas concesiones mineras que tenían unas empresas con capitales chilenos. Cuando esa medida se vuelve efectiva, es decir, cuando lesiona los derechos para que esos inversionistas chilenos demanden a Bolivia, un mes después, porque el decreto decía en un plazo de 30 días la empresa tiene que entregar las concesiones al Estado boliviano. A partir de ahí se genera una controversia. Y hay que tener muy claros los antecedentes, estimado Jorge. ¿Cómo se debía llevar adelante este proceso de nulidad de concesiones mineras? El año 98 y luego el año 2000, durante el gobierno del señor Tuto Quiroga, primero Banzer, luego Tuto, reducen el área fiscal de el Salar de Uyuni.
El área fiscal es el área que es de propiedad del Estado. Entonces emite una ley donde lo achican para poder entregar concesiones mineras en las áreas que quedaban fuera. El año 2003, durante la gestión del señor Mesa, se emite la ley 2564 que vuelve a agrandar el área fiscal del Salar de Uyuni, es decir, la propiedad del Estado boliviano vuelve a ampliarse. Pero ¿cuál es el detalle ahí? El artículo 3 de esa ley 2564 establecía específicamente de que se tenía que llevar a cabo ciertas acciones tendentes a ver si esas empresas que volvieron a quedar dentro de la reserva fiscal estaban cumpliendo con la ley. ¿Qué decía el artículo 3? El Poder Ejecutivo, en ese entonces a la cabeza del señor Carlos Mesa, tiene que llevar adelante 6 auditorías. Si en esas 6 auditorías se determina que las empresas no cumplen con la ley, se tiene que declarar la nulidad de las concesiones. Y todo eso se tiene que realizar en un plazo perentorio de 60 días. Eso decía la ley, plazo perentorio. Lo de perentorio ni siquiera me lo invento yo, lo decía su propia ley. La ley la aprueban el 9 de diciembre del año 2003 y tenían que cumplirla al 9 de febrero del año 2004. ¿Qué es lo que pasa durante ese tiempo? Que no hacen una sola auditoría. Es decir, ninguna de las 6 auditorías, tenían que hacer una auditoría técnica, ambiental, tributaria, jurídica, ninguna de estas, nada de lo que decía el artículo 3 que era una obligación específica, porque en las leyes pueden haber obligaciones generales. Esta era una obligación específica al Poder Ejecutivo de que cumpla con esas obligaciones. No lo hace. Luego, el 23 de junio del año 2004, como no habían cumplido con la ley, los potosinos le exigen a Mesa que cumpla con ese mandato. Del 9 de febrero del año 2004 a marzo, abril, a mayo, a junio, 4 meses después de cumplido el plazo, recién lleva adelante la revocatoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Código de Minería no habla de revocatorias. Lo que dice es que para perder una concesión minera, una persona o una empresa, solo es mediante la declaratoria de caducidad o de nulidad. Y la nulidad es un procedimiento que se tenía que llevar adelante, según el propio Código de Minería, ante la entonces Superintendencia de Empresa. Nada de lo que decía la ley lo cumple el señor Carlos Mesa. Y ese es justamente la justificación del Tribunal Arbitral para condenar a Bolivia. Y aquí quiero leer, por favor, el laudo, la sentencia que emite para hacer este una tribunal. recapitulación. Permítame, para avanzar con la agenda. Lo primero, un decreto supremo ilegal, ¿correcto? Exactamente. Segundo, 6 auditorías que debían hacerse y que no se hicieron. Exactamente. Esos son los 2 grandes errores de Mesa. Y el incumplimiento del plazo. Y el incumplimiento del plazo. Muy bien, siga por favor. ¿Qué es lo que encuentra el Tribunal Arbitral para condenar al Estado boliviano? Y está clarísimo en el artículo 45 de esta sentencia. Dice: el tribunal ya ha determinado que la revocación no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana, sea como cuestión de sustancia, es decir, de fondo, sea como cuestión de procedimiento. Por ende, aun si la expropiación hubiese sido por causa de utilidad pública o interés nacional, no se llevó a cabo de conformidad con la ley. El tribunal no puede sino concluir que la expropiación fue ilícita en este aspecto. Entonces, ¿Puede mostrarme, por favor, la carátula, eso que tiene en su mano, la carátula? ¿Qué dice el título? A ver, que la cámara lo muestre, por favor. Centro Internacional de Arreglo y Diferencias Relativas a Inversiones, Kiborax, Sociedad Melón Mineral, laudo. Eso, todo es el fallo. ¿Cuántas páginas son? Sí, todo esto es el fallo, está el laudo, que es todo esto, y aquí está la decisión sobre jurisdicción por la cual el Tribunal Arbitral se declara competente para conocer la controversia. Y aquí es importante, estimado Jorge, explicarle a la gente qué es un laudo. Un laudo es una sentencia que la emite un tribunal internacional respecto del cual el Estado boliviano aceptó
aceptado su jurisdicción, ha aceptado su competencia, ha aceptado que ese tribunal internacional conozca este tipo de controversias y lo resuelva a través de un laudo. Bolivia, durante todo el periodo neoliberal, estimado Jorge, suscribió 21 tratados bilaterales de inversión. Son tratados de protección de inversiones, no son tratados de protección de Estado, son tratados que establecen una serie de derechos para los inversionistas extranjeros en los estados que son parte de estos tratados, y entre esos derechos la posibilidad de demandar al Estado boliviano ante un tribunal internacional. Le pregunto sobre eso algo importante, le pregunto. Esto es bien importante lo que le voy a preguntar. Quiborax era desde el inicio una empresa chilena o no. Eso es lo que el Tribunal Internacional ha encontrado. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado boliviano durante todo el procedimiento arbitral? Durante todo el procedimiento arbitral el Estado le ha dicho al Tribunal Internacional de que Quiborax no era un inversionista en Bolivia y que No Metallic Minerals era una empresa netamente boliviana. ¿En qué se basaba el Estado boliviano? En esta acta ilegal fraguada que encuentra el año 2008 Permítame para avanzar con la gente. Entonces, sin el acta ilegal fraguada, Quiborax no era chilena y por lo tanto no podía entrar al arbitraje. Esa fue la posición de Bolivia y eso fue lo que Bolivia alegó durante todo el procedimiento arbitral. Que hay que tomar algo en cuenta, estimado Jorge. Las empresas tienen la capacidad de demandar al Estado boliviano ante estos tribunales internacionales y es en el marco de ese proceso internacional que se va a definir si ese tribunal tiene o no competencia y jurisdicción respecto del Estado boliviano. ¿Qué quiere decir competencia y jurisdicción? Si puede conocer el caso que le está sometiendo el inversionista privado. Todo esto se alegó, Jorge, se alegó durante las medidas provisionales que fueron solicitadas por ellos para que se suspenda el proceso penal, y ahí el tribunal arbitral le termina ordenando a Bolivia que suspenda los procesos penales y que no inicie otro. El Estado boliviano, debido a esa decisión injusta, parcializada, etcétera, del tribunal arbitral, decide recusar a los 3 árbitros, es decir, decirle a los 3 árbitros que no debieran ni conocer ni continuar con el proceso por no ser independientes. Y el propio CIADIC, que es un centro de protección de inversiones, sesgado hacia el lado de los inversionistas, deniega. Y luego bifurca el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo parte en 2. Lo que pidió el Estado boliviano fue decirle al tribunal, primero veamos si la inversión realmente puede ser considerada como tal, si ha sido una inversión legal, si realmente son inversionistas chilenos. Entonces se hace un procedimiento exclusivamente para determinar esto. ¿Y qué es lo que encuentra, estimado Jorge, el tribunal arbitral? Y te lo leo aquí porque el tema de la ilegalidad fue algo ampliamente discutido y ampliamente alegado por Bolivia en su defensa. Al final, el tribunal termina diciendo de que constata que de recuento de los hechos de las demandantes resulta consistente y bien documentado. Si bien existieron discrepancias a nivel documental, estas no prueban la existencia de fraude ni resultan suficientes para contrarrestar la evidencia presentada por el demandante. Le pregunto, ¿hubo acta fraguada o no? Hubo un acta fraguada que el Estado boliviano demandó tanto en jurisdicción interna mediante un proceso penal como en el procedimiento arbitral. Hubo un acta fraguada y hubo un reconocimiento de culpa por parte de un miembro de Quiborax. Sí, yo falsifiqué, ¿hubo eso? Exactamente, justamente el Ministerio de Defensa Legal le remitió esos antecedentes a la autoridad de empresa, la autoridad de empresa inició el proceso penal y se llevó a esta persona hasta una sentencia que está el día de hoy ejecutoriada. Pero ¿qué es lo que valoró? ¿Cómo avanza el caso? ¿Qué es lo que valoró el tribunal arbitral? Sobre algo fraguado. ¿Cómo avanza el caso si hay un reconocimiento de culpa de que falsificaron un documento? Exactamente. Lo que dijo el tribunal, y hay que ver aquí exactamente el poder que se les da a estos tribunales internacionales a través de tratados internacionales
ratificado justamente por Gonzalo Sánchez de Lozada, del que Mesa fue su vicepresidente. Los tribunales deciden si tienen competencia o no sobre un caso. ¿Y qué fue lo que dijo el tribunal? La competencia de este tribunal no se va a decidir en función de procesos penales en Bolivia, sino en función de la documentación y la prueba que presenten las partes. ¿Qué presentó además de esa acta equivórica? Presentó los pagos que había hecho para la compra de acciones, presentó todos aquellos actos de administración que había realizado entre el 2001 y el 2004 y presentó estados financieros en los que establecía de que ellos eran los dueños de No Metallic Mineral. En función a esa información integral, no solamente al acta, el tribunal dijo: soy competente para conocer este tema porque evidentemente estos son inversionistas chilenos. Una vez establecida, trabada la relación procesal, iniciar el juicio, el Estado boliviano no puede pues abandonar un proceso, porque eso sería dejar en indefensión al Estado boliviano. Le pregunto esto, por favor. ¿El tribunal del CIADI desconoce a la justicia boliviana? Básicamente fue lo que hizo, justamente eso te comentaba, ¿no? Ellos solicitan una medida provisional para que se suspendan los procesos penales en Bolivia y el tribunal dice: Bolivia, suspendan los procesos penales y no inicien absolutamente ninguno más. Eso incluso lo ha presentado el señor Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque están amparados en un tratado internacional. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional? Los estados no pueden invocar su legislación interna para dejar de cumplir un tratado internacional. ¿Cuál es la ley que rige el arbitraje? El tratado internacional. Por lo tanto, permítame. ¿Qué es lo que creó Goni? Por lo tanto, permítame. El CIADI desconoció un fallo de la justicia en Bolivia. No lo desconoce, sino que no lo toma en cuenta. Toma en cuenta otros elementos, ¿no? ¿Qué es el arbitraje internacional de protección de inversiones? Es un paraíso jurisdiccional. Ustedes conocen los paraísos fiscales donde van las empresas y evaden impuestos, crean compañías fantasmas, esconden el nombre de la gente. Los tratados bilaterales de inversión suscritos por Goni, Banzer, Jaime Paz durante todo el periodo neoliberal crean paraísos jurisdiccionales. Para eso son, para sacar los conflictos de la empresa con el Estado de la jurisdicción interna y resolverlas en el ámbito internacional. ¿Bolivia se va a retirar del CIADI? Ya lo hizo, Jorge. El año 2007, el 2 de mayo del 2007, presentó su denuncia, es decir, su retiro formal de ese tratado, y se hizo efectiva 6 meses después, en noviembre. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque son tribunales truchos, injustos? ¿Por qué? Porque son tribunales de protección de inversiones y justamente por la crítica que tú estás haciendo, porque no les interesa la legislación interna. Tienen un tratado que es el que define cómo se va a llevar adelante el proceso. Atentan contra la soberanía del Estado. En el caso específico del CIADI, el CIADI es uno de los 5 organismos que conforman el Banco Mundial, y el Banco Mundial tiene un organismo que es el IFC, que presta dinero a empresas privadas y después actúa como juez en el CIADI cuando ese inversionista de alguna manera es afectado dentro de los estados. Pablo, permítame. Estamos conversando con el Procurador General del Estado, intentando explicarle al país el caso Quiborax, y obviamente es la posición del gobierno de Evo Morales. Anoche tuvimos la posición del gobierno de Carlos Mesa. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que ustedes en sus casas escuchen las 2 campanas y saquen sus propias conclusiones. ¿Qué gobierno metió Bolivia a la CIADI? Específicamente, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 94, aprueba y ratifica este convenio, que es el convenio CIADI, se llama, que es el que crea este Centro Internacional de Protección de Inversiones. Bolivia en ningún momento nunca podía abandonar el procedimiento arbitral y mucho menos dejar de cumplir el laudo, estimado Jorge. Creo que eso es muy importante también que se conozca. ¿Qué es lo que dice el artículo 53 de este convenio amparado por un tratado internacional? El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso. Todo Estado lo reconocerá y le dará carácter obligatorio
como si se tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. Tengo una pregunta más. Otro tema polémico con respecto a esto, que es el caso Quiborax Salar de Uyuni. Es cierto que la empresa Quiborax MMM en un momento ofreció $3 millones y cerrar el caso. ¿Hay documentación que pruebe eso? A ver, siempre la defensa del Estado tiene dos caras. Una, la defensa del proceso arbitral, es decir, la defensa legal, la presentación de memoriales, la presentación de pruebas, etc. Y la otra son las conversaciones amistosas entre las partes. Mientras que esas conversaciones amistosas no se materializan en un acuerdo suscrito y aprobado donde el Estado da su consentimiento y donde la otra parte también hace lo propio, son solamente conversaciones. Esas conversaciones se estaban llevando el año 2008, de buena fe, para intentar cerrar el caso de la forma mucho más beneficiosa para los intereses del Estado. ¿Qué pasó? En septiembre del 2008 justamente se encuentran estas observaciones al acta fraguada, al acta ilegal, y se inician los procesos penales. En ese momento, hace 10 años atrás, estamos hablando, estimado Jorge, no podemos juzgar los actos de hace 10 años atrás con los del 2018. El año 2008 todavía no conocíamos las pretensiones que iba a tener Quiborax en el arbitraje, que luego las tuvo y presentó una demanda por $150 millones. Y mucho menos íbamos a poder saber que este caso iba a concluir en mayo del año 2018. Esos son los tiempos del proceso arbitral, esos son los tiempos del CIADI, de tribunales independientes, internacionales, que no conocen absolutamente nada de la política interna nacional, Jorge. Entonces, permítame, algo que me deja una duda. Permítame, por favor. Usted dice, ¿por qué vamos a ir a mirar 10 años atrás? Correcto, eso dice. Eso dice, ¿por qué vamos a mirar 10 años diciendo atrás? Es que el año 2008 existían unas condiciones de negociación y ese año justamente se encuentran las ilegalidades del acta fraguada y se inician procesos penales. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Imagínese, y ahí es clave, estimado Jorge. Hoy día sabemos que hay un laudo de 42 millones, pero imagínese en ese momento acordar el pago de $3 millones con una empresa chilena que además tenía procesos penales en curso por ilegalidades y por actas fraguadas. Ningún funcionario público, estimado Jorge, en el marco de la responsabilidad por la función pública, iba pues a seguir adelante con un acuerdo así. Sí, yo se lo preguntaba por lo siguiente. Bolivia, cuando acude a la Haya por el tema marítimo, tiene una mirada a más de un siglo atrás, que se hizo en 1904, 1910, 1950 y tanto. Es decir, sí vale la historia. Es decir, Bolivia está en la Haya a punto de ganar porque ha sabido revisar paso a paso lo que ocurrió en más de un siglo. Por eso que le decía, si vale o no la pena ver lo que pasó hace 10 años. Sí, pero la analogía no sé si es tan acertada, estimado Jorge. En la Haya se discuten cosas totalmente distintas. Pero sí vale lo que vale hace 10 años atrás, eso es lo que quería preguntarle. Evidentemente hay que ver qué es lo que ha pasado paso a paso. La controversia surge por una ilegalidad de hecho cometida por Carlos Mesa en junio del 2004. Lo que yo estoy diciendo es que el 2008 se llevaban adelante conversaciones que no llegaron a un buen puerto porque se encontraron ilegalidades y se iniciaron procesos penales, y por otro lado se defendió al Estado boliviano en el proceso arbitral. Le pregunto esto, si se llega a probar que el decreto de Carlos Mesa era ilegal, si se llega a probar que las 6 auditorías que hacer no las hicieron, si se llega a probar que no cumplieron los plazos para las revocatorias, ¿qué condena corresponde? ¿Perdón? ¿Qué condena corresponde en ese caso para Carlos Mesa y los 3 ministros acusados? Esas 3 cosas se prueban: decreto ilegal, auditorías obligatorias no realizadas y también el incumplimiento del caso. ¿Qué corresponde? ¿Cuál sería el delito? Las auditorías y no haber cumplido con el plazo de 60 días que establecía la ley es un caso muy claro de incumplimiento de deberes.
que, si no me equivoco, tiene 2 años de condena. La emisión del ilegal Decreto Supremo 27589 se adecua a la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley, que creo que está en el rango del 1 año y medio de la condena. ¿Y cuál es el delito que surge ya a la emisión del laudo y a su confirmación? El de conducta antieconómica, que es un delito de resultado, es decir, se produce el resultado y automáticamente estamos frente a la posibilidad de la comisión de un delito. Ese delito tiene una pena de 6 años. Y en Bolivia las penas no se suman, vale la más grande, ¿correcto? Exactamente. En este caso, para Carlos Mesa y sus colaboradores serían 6 años. Si es que el órgano judicial encuentra culpabilidad. Y si eso ocurre, Carlos Mesa no puede postularse a la presidencia, aunque quiera. Mire, nosotros no controlamos los tiempos del CIADE. No, digamos, caso, 3 meses antes de las elecciones, ya no podría ser candidato. Entiendo lo que me está planteando, pero a ver, hay que ser claros aquí. El proceso se lleva adelante entre el 2010 y el 2013. ¿Cuánto tiempo se tarda el tribunal arbitral en emitir su laudo? 2 años. Lo emite el 16 de septiembre del año 2015. ¿Nosotros controlamos cuánto tiempo se va a tardar un tribunal internacional en emitir un laudo? No. Iniciamos el procedimiento de anulación. El procedimiento de anulación se inició 1 semana después del laudo, el 21 de septiembre del 2015, y la resolución sale el 18 de mayo del 2018. Una vez que se confirma de que el Estado boliviano llevó adelante una expropiación ilegal en el año 2004, recién iniciamos los procesos, la proposición acusatoria. Entonces nosotros no estamos midiendo los tiempos en función de una elección, estamos en función de los tiempos de un tribunal internacional al cual nos sometieron ellos mismos. Nosotros no hemos firmado acuerdos de protección de inversiones con Chile, lo firmó GONI. Muy bien, pero en caso, digamos, de que el fallo salga y las elecciones todavía no se hubieran producido, es así como le da 6 años de cárcel, también sería inhabilitatorio, lo inhabilita. No es mi función ver ese tipo de cosas. Yo soy el abogado del Estado y la función de la Procuraduría General del Estado es velar por estos casos que son sometidos a nuestro conocimiento. Yo no puedo ni especular sobre los plazos del órgano judicial en este proceso, en este juicio de responsabilidades, ni especular sobre una eventual sentencia. Eso sería totalmente irresponsable por parte mía, estimado Jorge. Entiendo la pregunta. Esta está bien, ¿no? Y le agradezco. En el caso de probar, que se probara en el juicio que no se defendió bien al Estado durante el gobierno de Evo Morales, de que se probara que Quiborax quiso pagar 3 millones y el daño hubiera sido menor al que ha sido cuando fueron 42 millones, ¿qué delito sería ese? ¿Y cuál sería justamente su pena? Ahí hay que ser muy claros también. ¿Cuál es la obligación de un abogado en un proceso? La obligación de un abogado en un proceso es la debida diligencia, es ser lo suficientemente diligente como para haber planteado una buena defensa, haber presentado todos los argumentos, haber presentado toda la prueba disponible para aportarla a un tribunal internacional, haber planteado todas las excepciones, haber agotado todas las instancias que te permitía la norma. Todo eso es lo que tiene que hacer un abogado en el marco de un proceso judicial o extrajudicial como es el arbitraje. Todo eso es lo que se ha hecho. Están ahí los documentos. El hecho de que se sepa el día de hoy sobre las ilegalidades, sobre el acta fraguada, es porque el Estado boliviano lo ha utilizado en su defensa, es porque lo ha presentado, es porque lo ha planteado. Y todo eso es puesto en manos de un tercero imparcial que en función de toda esa prueba a la que le es sometida va a decidir si existe o no existe
Ni siquiera eso, estimado Jorge, porque estos tribunales de arbitraje, de protección de inversiones, no van a decidir si se paga o no se paga. Son tribunales que en realidad van a decidir el quantum, es decir, el monto con el que se debe compensar a la empresa internacional. Entonces, es un proceso complejo. Se han trabajado con un consorcio jurídico internacional, se han presentado los peritajes necesarios, incluso en el tema del acta específico, se han utilizado peritos internacionales para determinar la legalidad o ilegalidad del acta, si era un acta fraguada o no era un acta fraguada. Son grafólogos que han ido a ver, analizar la tinta. Entonces, todo el esfuerzo para tener el mejor resultado se ha hecho, y de hecho, si no hubiésemos hecho eso, frente a una pretensión de 150 millones de dólares, pues no hubiésemos bajado en un 72% el monto. Entonces, eso demuestra de que fue una defensa netamente diligente. Ahora le pregunto, otro tema que ha dejado dudas: si el fallo decía que se tenía que pagar 57 millones de dólares, ¿cómo es que finalmente se pagan 42? ¿Cómo se llega de 57 a 42 para que se lo explique al país? Las partes, una vez que se emite esta sentencia internacional, hay que cumplirla. El Estado no puede decidir cumplirla o no cumplirla. ¿Cuál es nuestra obligación en ese sentido? Es ver la mejor forma de cumplimiento, la forma más beneficiosa de cumplimiento para el Estado. Nosotros hemos logrado bajar de 57 millones a 42 millones justamente en un proceso conciliador con la empresa. Nosotros en ese fallo que usted tiene ahí, en ese fallo, ¿cuánto dice? ¿57 o 42? Dice 48.6 millones de dólares más intereses a una tasa LIBOR más 2%. ¿Eso sumaba 57? Eso sumaba 57. ¿Y cómo se llega a 42? Se llega a 42 escuchando las expectativas de ambas partes, y ahí es importante saber qué dice el laudo. Lo que dice la normativa internacional es que hay que cumplir este laudo en su integralidad, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que dice el propio laudo en su párrafo 52? Dice: la demanda, el tribunal constató que la alegación de la demandada... Que la cámara lo muestre, por favor. Que la cámara lo muestre, por favor. Sí. La cámara, por favor, ahí. Gracias. Lea, por favor. Dice, perdón, es que está en 2 páginas. Dice: la alegación de la demandada, en el sentido de que las demandantes o a sus empleados o asesores hubieran falsificado pruebas a fin de establecer la jurisdicción en este arbitraje, carecía de fundamento. Por estos motivos, el tribunal está persuadido de que Equiborax no cometió fraude ni fabricó pruebas para poder acceder al sistema de arbitraje del CIAR. Esta es una sentencia, estimado Jorge, es una sentencia en contra del Estado boliviano. No es una sentencia en contra de la Procuraduría, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Es del Estado boliviano y debe ser cumplida en su integralidad. Es obvio que ellos tenían una pretensión para poder bajar ese monto, ¿no? Esa pretensión se la ha escuchado, se la ha considerado, y finalmente se ha logrado a un acuerdo entre las partes para poder cumplir este laudo de la mejor manera. Le agradezco muchísimo, don Pablo Menacho, Procurador General del Estado, por la explicación, por todo lo que nos ha dicho, y seguimos pendientes porque este caso está empezando, ¿no? Está empezando, estimado Jorge, y estaremos a las órdenes para venir cuando sea necesario explicar todo lo que ustedes nos requieren. Bueno, ¿le trae una carga de estrés personal? Es parte del oficio, ¿no? Como dicen los americanos, viene con el territorio. Bueno, le agradezco mucho, muy amable. Que estés bien, Jorge. Muchísimas gracias. Yesenia, adelante, por favor. Todos compartimos nuestra pasión por el fútbol, así que tú también comparte tu pasión y gana con FanSesa. Dale like a nuestra fanpage, comenta y comparte nuestro video, Fan de la Pasión, y gana uno de los 50 televisores o una de las 100 poleras de tu selección favorita. Participa y gana. Fan de la Pasión, fan de FanSesa.
Nos vamos a la pausa. Atención que al retornar, el tema va a ser Oti, el recluso más peligroso que hoy murió en la cárcel de Chonchocoro, era el más peligroso.